Gracias por continuar con T30 Noticias. Esta tarde de hoy comenzamos con la primera parte de una serie de reportajes especiales sobre la relación entre la cristiandad y la inmigración en Oklahoma. David Stout, el productor del noticiero, ya nos acompaña esta noche y nos habla más de este tema. Así es, Carlos. Oklahoma se encuentra en el medio de lo que se llama el cinturón de la Biblia. Más del 60% de los residentes del estado se identifican como cristianos. Y aunque la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, existen ejemplos que dicen que se debe aceptar al inmigrante tanto como tenderle la mano, Oklahoma es uno de los estados con algunas de las leyes más estrictas cuando se habla de la inmigración. HB 1804, HB 3384, English Only, HB 2252. Todas son iniciativas en Oklahoma que, según sus oponentes, son anti-inmigrante y que utilizan al inmigrante como chivo expiatorio para los problemas que enfrenta el Estado. Algunas, como HB 1804 y HB 2252, ya son ley. HB 1804 niega servicios públicos a inmigrantes indocumentados, criminaliza el albergar o transportar un inmigrante indocumentado, no permite que inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir y exige que agencias de policía local trabajen más con autoridades de inmigración federales para determinar el estatus migratorio de la gente que arrestan. HB 2252 dice que el Departamento de Seguridad Pública no puede dar exámenes de licencias de conducir en español. Otras, como English Only, serán decididas en un voto del público y otras, como HB 3384, han muerto en la legislatura. Ese proyecto de ley hubiera exigido que las escuelas identifiquen el estatus migratorio de sus estudiantes para luego calcular el costo de educarlos. Sin embargo, los autores de estas medidas, como el representante Randy Terrell, siguen intentando impulsar iniciativas como estas, que tienen como blanco la inmigración ilegal. El representante estatal Shane Jett, el único republicano en la Cámara Baja que no votó a favor de HB 1804, dice que este tipo de legislaciones no cumplen con los principios cristianos que el estado de Oklahoma valora. La verdadera pregunta es si estas leyes violan los principios cristianos. Ahí es donde tiene que comenzar el debate. Es que el ser humano tiene valor. Pero ¿en qué se puede basar un cristiano cuando le hace frente al tema difícil de la inmigración hoy en día? Lisa Wolf, profesora del Viejo Testamento de la Universidad de Oklahoma City, dice que primero es importante tomar en cuenta quiénes fueron los que escribieron la Biblia. La Biblia fue escrita por inmigrantes, eran extranjeros. Los hebreos eran inmigrantes en Egipto y también en Babilonia, y la gente que escribió el Nuevo Testamento vivía en el reino de los romanos. Ella dice que en general hay muchos ejemplos en la Biblia que hablan de cómo se debe tratar a un extranjero o inmigrante. Esto incluye uno de los 10 mandamientos que habla del amor al prójimo, y también en el Viejo Testamento donde dice, si hay un extranjero en tu tierra, no lo molestes. Sharon Bedsworth, profesora del Nuevo Testamento en la Universidad de Oklahoma City, dice que también hay ejemplos en esa parte de la Biblia que indican cómo se debe tratar al inmigrante. Dice específicamente, yo fui un extranjero y me diste la bienvenida. Y creo que lo que Jesús enseñó sobre el buen samaritano, toda la historia es basada en los estereotipos de los samaritanos. Los judíos y los samaritanos no se querían. Y en la historia se esperaba que el samaritano hubiera victimizado aún más al hombre, pero en vez le ayuda. Bedsworth dice que también la historia de María, José y Jesús y su huida a Egipto por ser perseguidos por el rey Herodes encarna la familia inmigrante de hoy. Fue una inmigración forzada. Ellos huyeron a Egipto, pero no porque lo quisieron hacer. Sin embargo, no se estaban yendo a un lugar desconocido. Egipto en ese entonces era un lugar donde los judíos que necesitaban refugio iban, y tampoco tenían las intenciones de quedarse allí. Querían regresar a su tierra, lo cual es una situación de muchos inmigrantes en Estados Unidos hoy en día. Y bueno, Carlos, como pudimos ver en la Biblia, hay bastantes ejemplos sobre cómo el inmigrante debe ser visto a través de los ojos de un cristiano, según los expertos. En las siguientes 2 partes de esta serie hablaremos con líderes religiosos de algunas de las denominaciones cristianas más grandes, la Iglesia Católica y la Iglesia Bautista o Evangélica. Hablaremos de cómo ellos interpretan qué la Biblia dice de inmigrantes y cómo aplican esas interpretaciones. Bueno, muchísimas gracias, David, por el reporte. Estaremos esperando las siguientes partes de este interesante tema, ¿no?